Estudios Humanísticos. Hoy se desempeña como jefe de la oficina del Archivo Histórico del Archivo General del Estado, y eso ya habla de su gran conocimiento sobre temas históricos. Ha participado en proyectos de carácter histórico con la Universidad de Veracruzana, en particular con el Instituto de Investigaciones Históricos Sociales, que es un instituto reconocido en estos temas de historia, y colaboró también con el Ayuntamiento de Jalapa en la Casa Museo de la Ciudad, que es autor de varios libros, y bueno, nos hará el honor de dirigir algunas palabras de presentación de esta obra para dar inicio a ella. Por favor, doctor Pablo, adelante. Muchísimas gracias, doctor Enrique Córdoba. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, estoy muy contento de participar aquí con la invitación de la doctora Laura Miguel González. También gracias a las gestiones del alcalde Alberto Islas Reyes, de la Secretaría del Ayuntamiento y en sí de todo el Ayuntamiento. Agradezco mucho no solamente la oportunidad de estar aquí con ustedes para presentar este libro, sino también aprovecho para darles un muy personal enhorabuena por el trabajo realizado, porque esta obra que hoy se está presentando en verdad pone un antecedente muy importante en la memoria de la ciudad. No se trata solamente de una compilación como previamente se tenía antes, sino que busca ir más allá. Y creo que hasta en ese sentido el objetivo de reconocer a las personas que habían o que han detentado el poder local y regional en Jalapa desde el siglo XVI hasta ahorita es una tarea aparte bastante importante, pues no solamente se hizo eso, sino que además se presentan otros datos que nos ayudan a entender la historia de la localidad, ¿no? Entonces, Jalapa, a través de sus gobernantes, para mí es una guía y una propuesta muy interesante de acercar la historia a la gente. Usualmente nosotros en nuestro devenir cotidiano nos acercamos a la historia mediante el paisaje, mediante la comparación de fotografías, mediante objetos culturales, mediante placas que vemos en la calle, mediante libros, mediante monumentos, los nombres de las calles. Son elementos que nos permiten acercarnos a lo que fue esta localidad y a lo que en algún momento podemos encontrar ahí diferencias o similitudes con lo que nos está pasando ahora. Pero la propuesta de este libro que estamos ahorita presentando tiene que ver con acercarnos a la historia por medio de las personas que la han gobernado. Que no es una situación menor, no es una cuestión, pues vamos a decirlo así, de vanidad o algo así, ¿no? Es un conocimiento necesario. Es muy necesario tener en cuenta quiénes han sido gobernantes y sobre todo este libro, como no nomás se centró, ahorita que lo acaba de decir el secretario, en las fotografías del área de la sala de expresidentes, sino que fue más allá. Entonces, salir más allá conllevó a informarse y a recoger información de diversas cosas que, sobre todo, enriquecen la memoria de esta ciudad. Porque entonces, en ese sentido, y en ese caso, la memoria de la ciudad no solamente queda reforzada, sino también queda abierta a varias situaciones que es necesario que tengamos en cuenta. También el libro, en su objetivo de rescatar esta memoria política, trae al público, trae a las personas que hagan la lectura de este libro una serie de elementos que a lo mejor antes no se habían planteado de ninguna forma. Por ejemplo, en el caso de la memoria política de Jalapa, es muy fuerte la memoria hacia el ayuntamiento de 1791. Usualmente nosotros vemos libros monográficos de Jalapa, de diversos cronistas a lo largo del tiempo, diversos libros de historia del estado de Veracruz, y se va a hacer mucho énfasis en aquel 1791 donde Jalapa tiene el título de villa y se le concede un escudo de armas y el permiso para tener un cabildo propio. Y muchas veces este relato o esta parte que no era menor, no deja lugar o no dejaba lugar a otras formas de gobierno que había, formas de gobierno regional, formas de gobierno indígena, porque eso también es una situación bastante importante, ¿no? Este parteaguas que hay en 1791 fue tan fuerte que a veces se dejaba de lado otras secciones de la historia de la ciudad. Bueno, este libro recupera esta parte perdida, porque en la tarea de preguntarse quiénes han sido los
gobernantes de Jalapa, pues empezaron a salir también los alcaldes indígenas, ¿no?, que aparecen en diversos documentos coloniales, en los archivos notariales, que aparecen en diversos documentos de investigaciones históricas sobre la ciudad de Jalapa, y que en ese sentido era necesario tener en cuenta, ¿no? Entonces, el Ayuntamiento de Jalapa, a través de la Unidad de Publicaciones, Ediciones y Registro, pues proponen un rescate de memoria bastante interesante y bastante loable, ¿no? Este recuento pues no solamente le sirve al ayuntamiento para saber de dónde viene, pero también le ayuda a la sociedad jalapeña a descubrirse dentro de esta reconstrucción. Es decir, se reconstruyen personajes que han detentado el poder regional, pero cada uno de ellos tuvo condiciones específicas de tiempo y espacio en las cuales fueron posibles sus prácticas. Entonces, en ese sentido, la sociedad jalapeña, la sociedad veracruzana, se ve muy beneficiada en el sentido de que va a tener no solamente la memoria de los gobernantes, sino también aquellas condiciones en tiempo y en espacio, ¿no? Entonces, creo que esa parte del libro es bastante encomiable, es bastante buena, sobre todo porque se trata de un grupo de información que nos va a ayudar a entender el desarrollo municipal, el desarrollo del gobierno local, porque muchas veces en nuestra misma formación que hemos tenido en la primaria, usualmente tenemos a la mano los grandes eventos a nivel nacional, el gobierno federal, el gobierno de los estados, gobernadores, presidentes, pero pocas veces tenemos acceso a lo que pasa en los gobiernos locales, que es donde al final de cuentas la política se hace realidad, que es donde la política se pone en práctica. O sea, es decir, los gobiernos generales disponen disposiciones para todos esos, pero en el gobierno local es donde estas se llevan a cabo y es donde la gente va experimentando cambios en diversas épocas, ¿no? Entonces, por eso es muy importante este rescate de memoria que hace el Ayuntamiento de Jalapa, la labor que hace también Álvaro ahí de no solamente buscar una lista, sino también compartir la información que hay sobre el tiempo y espacio que están rodeando a estos gobernadores, y esa es la situación, ¿no? Este libro va más allá de una mera lista, que es lo que antes dominaba. Nosotros podíamos buscar en el Archivo Histórico Municipal, en diversas fuentes, y lo que nos encontramos, incluso si nosotros tecleamos gobernantes de Jalapa en Google, nos va a aparecer una lista de Wikipedia donde va a ser una lista de personas y de nombres nada más. Bueno, aquí se hizo el esfuerzo de no solamente traer esos nombres, sino también traer diversos elementos que hay que tener en cuenta para las acciones de cada uno de ellos. Y por eso el libro está dividido en 5 grandes apartados. Cada uno de esos apartados va a dar cuenta de diversas situaciones que tenemos que tener en cuenta o que tenemos que saber para conocer o para tratar de llegar a entender a estas personas que practicaron el gobierno local desde el siglo XVI, ¿no? Entonces, en ese sentido, cada uno de los capítulos va abordando un periodo en la historia de México, un periodo en la historia de Veracruz, y vamos a decirlo así, un periodo en la historia de Jalapa. Y en ese sentido, en cada uno de los capítulos vamos a ir viendo, se van a ir resaltando los eventos más importantes y se van a ir resaltando las dinámicas del gobierno local. Cuando estamos hablando de la colonia, estamos viendo un predominio de un gobierno regional, un gobierno que tiene que ver con corregidores y alcaldes mayores, que es un poco distinto, pero al menos ya tiene el nombre de la alcaldía, a lo que nosotros conocemos como alcalde, ¿no? Aquí Álvaro se dio a la tarea de caracterizar, bueno, estamos hablando de un alcalde mayor, pero no lo confundamos con el alcalde ordinario, se trata de un funcionario real que tiene sus atribuciones específicas, ¿no? Y sobre todo que es una figura que va a impartir justicia en primera instancia, ¿no? Entonces eso también es curioso porque volvemos a lo mismo. Hoy en día el gobierno local obedece a ciertas dinámicas, en aquellas épocas obedecía a otras, y como obedecía a otras, pues sus acciones y sus diversas características iban a ser distintas. Pero precisamente esa conciencia que nos genera el leer o el traer a la memoria estas situaciones nos permite ver precisamente hacia dónde va nuestro propio gobierno local, ¿no? Entonces, en ese sentido, en cada uno de los capítulos, les decía yo, se van abordando temas como la guerra de independencia, el ayuntamiento el ayuntamiento jalapeño en su papel en la guerra de independencia, que es bien interesante porque se caracteriza mucho en ser un ayuntamiento que en realidad fue un baluarte realista.
Entonces, esa precisa razón, y valoro mucho el hecho de que, bueno, yo me encontré esto en la documentación, yo me encuentro que el ayuntamiento de estas épocas sirvió para, como un baluarte para la contrainsurgencia, precisamente para que los insurgentes no tuvieran un campo de acción, pues se resalta. En otras ocasiones tal vez un patriotismo simple y sencillo hubiera dicho, no puedes decir eso porque aquí ya había patriotismo desde siempre. No, se dice esta situación porque es lo que nos está diciendo la fuente, pero eso precisamente nos da puntos de partida para futuras investigaciones. Bueno, la pregunta es entonces, ¿por qué Jalapa es un baluarte realista? Bueno, porque en esas épocas Jalapa estaba muy ligada a las actividades comerciales del virreinato. Entonces, esas actividades comerciales dejaban una serie de elementos favorables a la población que le era difícil renunciar en el momento de la insurgencia. Entonces, ese tipo de cosas nos ayudan, o el libro nos ayuda a sacar este tipo de reflexiones que no hacen otra cosa sino replantear y sobre todo mantener nuestra historia viva, porque nuestra historia no puede estar escrita de manera definitiva, tiene que estar escrita y tiene que ponerse a cuestionarse, tiene que ponerse en debate para que precisamente siga viva y nosotros sigamos teniendo cada vez más acceso a mayores conocimientos. El libro aborda también la parte del siglo XIX, del colapso del virreinato al porfiriato, que es una frase que engloba un problema bastante importante. Se colapsa un virreinato y de ahí el periodo aparece Porfirio Díaz. Entonces imagínense qué época de cambio es esa, donde hay una cosa llamada Nueva España, virrey, Camino Real, y después otra época donde hay ferrocarriles, presidente, jefes políticos y estas situaciones. Entonces, ya de entrada los dos polos nos están ofreciendo un cambio radical en la política y en la historia de la localidad. Y en ese medio está el gobierno local. Entonces, en ese sentido, en el capítulo te van diciendo cómo se pasa de un gobierno regional y cómo poco a poco empieza a ser más la dinámica apuntada hacia la figura de los alcaldes, ¿no? Hacia el gobierno local en la práctica, cosa que se va a consolidar con la Revolución Mexicana, y eso lo vamos a ver en el capítulo 4, que es del siglo XX, de la Revolución al México moderno, donde se abordan diversos cambios estructurales del gobierno local, y eso el ayuntamiento va a tener mucho que hablar y mucho que decidir, ¿no? Y finalmente, bueno, pues viene un capítulo quinto que es bastante necesario porque, bueno, aunque nos neguemos, ya llevamos un cuarto del siglo XXI. Entonces, un poquito a veces pensamos en los 70s, en los 80s como una época muy próxima, pero ya pasó un bastante tiempo de eso. Entonces, el quinto capítulo es muy sugerente porque pues viene en esta parte donde son los tiempos contemporáneos, y esos tiempos contemporáneos tienen que ver con un periodo muy importante también de cambio político en México. Entonces, creo que el libro ahí hace un acierto en no dejar de lado esta parte y sobre todo, es bien importante porque si algo caracteriza también a este ayuntamiento en el siglo XXI es la inclusión de las mujeres en su quehacer, en el gobierno local. Nunca, como en otras épocas, se había dado esta situación que era justa y que era necesaria. En épocas pasadas pues había un sesgo donde se le impedía a la mujer participar en decisiones políticas. Hoy ya son tiempos totalmente distintos y en ese sentido vemos que precisamente el Ayuntamiento de Jalapa en los albores de este siglo XXI pues está teniendo esa dinámica, ¿no? Y esperemos que se siga consolidando. Y en ese sentido, después de todos estos capítulos, dice el autor, por fin voy a presentar la lista definitiva. Lo que en un momento, y lo que a lo mejor decían que iba a salir en media hora o en 5 días, viene como un anexo al final, con la lista de todas las autoridades jalapeñas desde 1544 hasta el 2025. Se pone el año, se pone el nombre y se pone el cargo que ocupa. Alcaldes mayores, corregidores, alcaldes ordinarios, tenientes de justicia, tenientes de alcaldía mayor, gobernantes indígenas, y en ese sentido ahí está lo que en un inicio era el libro. En el final de lo que se le dice anexo es lo que se pensaba hacer, pero vemos que eso está antecedido por todo lo que terminó siendo, que es un aporte para la memoria de la ciudad, para la memoria política de la ciudad, y que sin duda nos va a dejar una serie de informaciones, una serie de cuestionamientos para poder seguir manteniendo esto.
Este es un punto de inicio bastante loable, porque a partir de aquí es donde salen muchas preguntas y es donde ya vamos a poder abordar a ciertos alcaldes, a ciertos detentores del poder local con sus contextos, y podemos avivar investigaciones a futuro que nos den todavía más elementos para seguir reconociéndonos en el espejo de la historia. Usualmente se dice que la historia es necesaria para planear un futuro. Bueno, pues también la historia tiene que ser diferente para que podamos idear un futuro diferente. Y la única manera de poder ver un futuro diferente es haciendo historias diferentes. Entonces, en ese sentido, este libro apuesta a eso, a hacer una historia diferente, a no ser solamente un recuento de nombres y de fechas, sino buscar condiciones de tiempo y espacio que nos ayuden a entender eso y a recuperar esta memoria política que buena falta nos hace a todos. Muchísimas gracias.